Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta sesión a The Cult. Que la disfruten. Jóvenes, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a este lunes de Rock and Roll, Monday Night de Rock and Roll. Hemos llegado el día de hoy al programa 146, y tenemos un gran programa sobre una banda de culto y es homónima a este adjetivo, una banda que tiene mucho de qué hablar y una banda de la que no se habla mucho. Es una banda pues norteamericana, inglesa, perdón, una banda Es inglesa, inglesa, sí. y se llama The Cult. Quiero empezar este programa para agradecer a la banda, tributo a Black Sabbath, a Los Dio ceros. y a amigos, pues Los Cerdos es una gran banda mexicana, una gran banda que nos satisfizo por un poquito más de 13 años, con grandes tocadas, con grandes eventos, con grandes anécdotas, una banda que nació allá en el Estado de México de un pequeño proyecto y bueno, creció mucho. Trajeron y tocaron con Ripper Owens, trajeron también a Paul Dillano, entre otras grandes personalidades. Es una banda que hace una semana llegó a su fin, se deshace la banda y pues quién sabe, ojalá y algún día se avienten algún palomazo. Fue un concierto de despedida muy emotivo, muy sentimental. Muchas gracias a todos los integrantes. Se empezó como un trío y terminó con un septeto, con grandes músicos. A todos, muchas Ujú. gracias. Alejandro, pues llegamos aquí al 146 con The Colt. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. No, pues un gusto. Vamos a hablar de una banda poco conocida en México, hay que decirlo, aunque ha tenido varias visitas interesantes. La realidad es de que sigue siendo una banda poco conocida. Tiene que ver mucho la época en la que se dio. Tiene discos para mí extraordinarios. Ya vamos a irnos uno por uno, pero siempre le faltó pues esa parte de popularidad que destaca a otras bandas. Alguna vez su vocalista Ian Astbury dijo, vamos a llegar a ser más grandes que Metallica y que Guns N' Roses. Eso no se cumplió. Yo creo que ni musical ni en popular mucho menos, ¿no? Pero es una banda que vale la pena repasar, es una banda que ha cambiado mucho su estilo según el productor que haya trabajado con ellos y una banda que se adaptó a las circunstancias de la música en el momento en las que estaban ocurriendo. Entonces, le costó trabajo, le sigue costando trabajo, a pesar de que ha vendido cerca de 6, 7 millones de discos alrededor del mundo, principalmente en Europa. No es una banda que sea conocida hablas de The Cult y muchas veces te dicen no saben ni qué discos tienen detrás, no saben los nombres de los integrantes, no saben los nombres de las giras que están haciendo, con quién ha tocado. Me acuerdo muchísimo de la gira del 2016 de Guns N' Roses de Reencuentro, que llega a México. Bueno, la banda abridora fue The Cult y le dije a varios amigos que fueron, a una amiga también muy querida que fue, dije, no te pierdas la primera banda es buenísima. Y la vio y me dijo, pues casi no se oía bien porque lo de las bandas abridoras, ¿no? La primera banda generalmente no tiene el sonido tan ecualizado como la banda estelar, es lógico, pero que sí, que había gustado, había tocado temas muy clásicos y aún así pasó prácticamente desapercibida en esos conciertos de Guns N' Roses. Entonces, de este tamaño es pues la historia de esta mítica banda, sobre todo en Sudamérica. En Argentina son muy famosos, ¿eh? En Argentina es una banda así de culto, como su nombre lo dice, pero en México pasan sin pena ni gloria, a pesar de que tuvieron buena acogida en su primer concierto ya por el 91, pero no. Vamos a hablar un poquito de ellos. Un gusto, Carlos, como siempre. Ojalá se nos una Diego y Enrique al ratito. Es ¿Estás una en mute? banda, es una banda, yo creo que ha vivido en la sombra de otras grandes bandas, ¿no? Sí. Siempre abridora, siempre, pero nunca ha llamado los grandes reflectores hacia ella. Es una banda, digo, ahorita yo en lo personal pues, ya lo considero como
un dueto, ¿no? El de Ian Astbury y el de Billy Duffy, que son los dos que han sido constantes y le han dado y le han dado y le han dado, pero algo les ha faltado, ese pequeño empujoncito, esa chispa para que los reflectores los alumbren y les demos o les dé el público el crédito y la grandeza que se merecen. Una gran banda. Los he escuchado poco, no los he escuchado desde el inicio, desde el 84 con su primer álbum. Eso los conocí apenas con su famoso Sonic Temple en el 89. Pero sí es una banda que tiene muy buena música, que tiene muy buenas composiciones. Vámonos, Alejandro, entonces al primer disco y justamente aquí está, justamente es el primer álbum que se llama Dreamtime de 1984. Alex. Bueno, hay que empezar haciendo un poquito de historia. Esta es una banda inglesa, como bien lo dices, pero que trae dos lados muy definidos de dos tendencias muy equidistantes, no muy equidistantes. Al final de cuentas, ambos integrantes les gustaba el rock, pero les gustaba otro tipo de rock. Entonces, que hayan coincidido fue una de esas agradables sorpresas dentro de la música. Los guionistas, los que han escrito prácticamente todos los temas, los que hacen todas las producciones, los que hacen toda la música, bien lo dijiste, es Ian Astbury y Bill Duffy. Vienen de mundos muy distintos. El primero viene de una banda que se llama Theater of Hate, que es el caso de Duffy, que es una banda como que más punk, la definieron en su momento como un punk positivo, porque no era un punk tan agresivo, tan antagonista de lo que eran el establishment. Y el caso de Ian Astbury, que a pesar de que él nació en Inglaterra, él pasó mucho tiempo viviendo en Canadá y se enamoró de la cultura nativa americana. Me refiero a todo lo que era la parte de los indígenas, los indios americanos, y con una principal devoción, una extraña fascinación por Jim Morrison y los Doors. Entonces, los primeros acercamientos que tuvo con la música fue a través de estas raíces americanas, lejos de ser un integrante inglés. Parte de su bagaje cultural y parte de su herencia cultural viene de Estados Unidos, no viene de Inglaterra. Entonces, eso lo hace muy, muy interesante en cuanto a la mezcla que tuvieron estos dos integrantes. Ellos nacen con un proyecto inicial que se llamó The Dead Cult en 1983. De hecho, hay un disco con este nombre, donde se les describió como una banda de rock gótico alternativo que estaba sonando mucho en esos temas. Y para ponerlo en contexto un poquito, el rock gótico que se le daba la etiqueta de rock gótico en esos momentos era bandas como Bauhaus, como The Cure en sus primeros discos, como Siouxsie and the Banshees, como The Sisters of Mercy. Entonces, eran bandas que tenían una tendencia un poco oscura, un poco de vestir de negro y cosas de ese tipo. Bueno, los primeros discos, tanto como The Dead Cult y primero que se llama Dreamtime, fueron definidos así como gótico, como alternativo. Tenía unas guitarras muy cargadas a lo que era no tanto The Cure o Bauhaus, pero sí podías encontrar unas reminiscencias, por ejemplo, de U2 o parte de lo que se estaba haciendo en ese tiempo en la época del post-punk ochentero. Entonces, si comparamos la discografía de The Cult a lo largo de su carrera, vamos a ver que es una banda que ha cambiado de estilos. La primera parte, que es este disco, que empieza con este disco y es el siguiente, tiene unos toques de alternativo post-punk, Tiene medio gótico, algo de industrial, ¿no? Entre industrial y medio gótico. industrial y gótico, sí. Son guitarras que se parecen un poquito, si las escuchamos con cuidado, a las guitarras de Bono en las primeras etapas del grupo con Sunday Bloody Sunday, o cosas de este tipo que hacían en ese entonces. Y algo destacaba por encima de todo fue que dos cosas, ¿no? La primera es la fuerte personalidad de Ian Astbury, que a la fecha sigue siendo un cantante de primera línea, un showman que se siente así, que es un tipo que es muy desinhibido en el escenario.
Y por otro lado, las guitarras muy exactas del señor Billy Duffy, que son los dos miembros que se han mantenido constantes a lo largo de la historia. Y vuelvo a insistir en esto, ¿no? Con unos pasados musicales o con unas herencias musicales tan distantes, llegaron a encontrarse en un proyecto en conjunto, de los cuales han salido ilesos, a pesar de su personalidad tan equidistante, ¿no? Y por un lado, Ian Astbury muy extrovertido, le gusta salir en la prensa, le gusta dar declaraciones. Duffy es más introvertido, como él dice, como buen mancusiano oriundo de Manchester, que dice que es muy recatado, que tiene un acento muy marcado del lugar. Entonces, un tipo extraño en cuanto a la relación con el Reservado. reservado, introvertido, contra la fuerte personalidad de Ian Eatsbury, que también llegó a tener contrapartes, por ejemplo, a un Jamie Stewart en el bajo, que también era muy extrovertido. Entonces, como que Duffy no se sentía tan a gusto en una banda que tenía que sobresalir tanto. Pero bueno, hablando de este disco, es un disco muy interesante. Es un disco que no se parece nada a todo lo que hicieron después y es algo que hay que destacar. Y aquí hablaba de los productores. El primero de estos fue Crims Kimsey, un veteranazo de mil batallas, ahorita ya tiene más de 70 años. Y por aquel entonces él estaba trabajando a principios de los 70 con Bill Wyman, con Peter Frampton, con los mismos Rolling Stones para ser ingeniero de sonido en sus icónicos discos de Some Girls, Emotional Rescue, Tattoo You. Entonces era un tipo que tenía muy bien, tenía muy claro lo que era el rock setentero de la época. Él hizo su transición y él empezó a ser uno de los ingenieros de sonido principales de la disquera Beggars Banquet, que fue una subsidiaria que empezó a trabajar muchísimo con los Rolling Stones. Entonces, esa preparación que le dio al señor Kimsey, el estar trabajando con figurones de la talla del señor Peter Frampton o de los Rolling Stones o los proyectos en solitarios de Bill Wyman, pues hace que hubiera hecho, sabía de dónde estar bien alineado en lo que era la parte del rock clásico. Para 1983, que sale el álbum de 1984, perdón, que sale el álbum de The Cold, The Dreamtime, ese mismo año estaba trabajando con Joan Jett y The Black Hearts, estaba trabajando con Peter Tosh y estaba trabajando con los Rolling Stones en su famosísimo álbum Undercover. Entonces, estamos hablando que era un tipo que sabía su oficio, un tipo, dicen que es bastante práctico en el estudio. Y lo que hizo fue regalarles un álbum bastante aceptable, un álbum que curiosamente casi no rescatan ya ahorita en vivo porque ya su tendencia ya es otra, ya están muy movidos a lo que es un hard rock, mucho más pesado, mucho más incisivo, mucho más melódico y duro, ¿no? Aquí, aunque, vamos, hay muchas pinceladas de rock alternativo, de post-punk, de lo que era el gothic rock, esto no era un hard rock. Entonces se nota mucho las tendencias de lo que quería ser, y hay que tomar en cuenta que entre 1979 y 1985 fue la época de oro del post-punk, que nos trajo a bandas como, pues no sé, New Order, como Joy Division, como los mismos de The Cure, los mismos de Depeche Mode. Bueno, dentro de todas estas bandas que iniciaron en Inglaterra, podemos poner a estos de Cult. Entonces, ellos tocaban este tipo de música. Por ahí destacan algunos sencillos interesantes como el de Go West, un disco que llegó a colocarse en el número 21 en las listas de popularidad británicas y que en Estados Unidos pasó prácticamente desapercibido, pero que le sirvió para que Beggars Banquet le siguiera produciendo. Disco interesante, sí, un disco raro también, porque si tú escuchas a The Cult de Sonic Temple, por ejemplo, parece otra banda totalmente distinta a la que es The Dreamtime. Aquí ya destaca la parte, el dueto que hicieron en las composición de las canciones, el señor Ian Astbury y Bill Duffy. Y bueno, ya se empezaba a hablar de la banda como tal, porque era un cuarteto en el que estaba Jimmy Stewart, que Jimmy Stewart duró mucho tiempo con ellos, que era un bajista pues, bastante bueno, que hacía inclusive coros. Y por ahí el primer baterista, que fue Nigel Preston, ¿no? O Nigel Preston.
todos ingleses. Aquí cabe destacar de que una de las posiciones, uno de los instrumentos con el que más batalló The Cult y sigue batallando. Bueno, en tiempos recientes ya no tanto, pero ya tienen uno bastante bueno que se ha quedado con ellos muchos años, pero la batería fue el instrumento que siempre tuvieron que estar adoleciendo. Hubo muchos bateristas de estudio, hubo unos muy buenos. Por ahí vamos a platicar de un par de bateristas que le hicieron en grande, pero no le hicieron con The Cult, sino le hicieron con otras bandas. Y eso habla de esto. Aquí la alineación principal, la seminal, viene con Ian Astbury en la voz, Billy Duffy en las guitarras, que son los dos constantes, Jimmy Stewart, que es un tipo también muy carismático, y el señor Nigel Preston en las baterías y en las percusiones. Una producción sencilla, obviamente es un álbum debut de una banda que venía de dos corrientes distintas, Dead Cult, que era la banda de Ian Astbury, y esta que se llamó Theater of Hate, que era la banda de Billy Duffy. De esas dos bandas se crea este concepto que se llama The Cult, que a la fecha sigue funcionando y sigue funcionando con 11 discos de estudio. Para mí es un disco debut bastante acertado. Oye, además, muchos bajistas de por sí han desfilado en la alineación, muchos músicos, hasta por ahí anduvo James Kotak, Sí, el que estuvo ahí con con Scorpions, Scorpions. es Una correcto. banda, oye, y además este disco, te digo que hay un chavo ahí en la plataforma, tiene su canal en YouTube y en el TikTok, no sé cómo se llama, el seudónimo es Lado B. Tiene una colección impresionante de LPs y, bueno, música y de bandas que yo no había conocido y que no conozco y apenas estoy conociendo. Este disco tiene varias versiones, hubo una reedición en el 96 Sí. y, bueno, se considera ya, ahora sí que de culto, como el nombre de la banda de culto, y es algo difícil de conseguir y obviamente muy cotizados los discos. Me llama la atención que por ahí hay una versión canadiense donde no sé, alteraron el orden de De las los canciones. tracks, Sí, Un sí. álbum muy interesante, muy interesante. Esta versión del 96, una versión japonesa y una canadiense y hay varias. Hay, este chavo hay que entrevistarlo, pero tiene muy buena colección, muy buenos Sí. discos de The Cult. Vámonos al siguiente, el siguiente ya es del 85. Ahí Sí. está, y simplemente se llama Love. Este es Alex. un gran disco, es un gran disco. Aquí empieza como que la etapa dorada de Cult. Y vuelvo a insistir, The Cult es una banda que cambió su estilo. Aquí todavía siguen conservando esa parte de las bandas post-punk, estamos hablando de 1985, yo creo que fue el último año donde el post-punk sonó con todo. Fue un movimiento muy underground y es muy curioso que las grandes bandas británicas que empezaron a sonar como Peel, New Order, Joy Division, todas las que nombré ahorita, pues no fueron las que más destacaron, sino que bandas que muchos, no dan muchos por ellos, entre ellos U2, Depeche Mode, The Cure, fueron los que más sobresalieron, ¿no? Y por ahí hay que decir que The Cult tuvo su época interesante. Este disco, por ejemplo, llegó a colocarse en el número 4 en las listas de popularidad británicas, lo cual es algo que, que es de destacar. Se vendió casi 200,000 copias en la Gran Bretaña y llegó afortunadamente por primera vez a colocarse en las listas de popularidad en Estados Unidos y vendió más de 500,000 de copias y llegó a colocarse en las listas de popularidad estadounidenses en un número 87. Estuvo dentro del top 100, en Canadá llegó al número 5. Entonces, es un disco que no lo produce Kimsey, lo produce Steve Brown, que era un ingeniero de sonido que trabajó mucho tiempo con Kimsey. De hecho, Kimsey y Steve Brown era una mancuerna que estuvieron trabajando mucho tiempo con todos los artistas de esta disquera que se llama Beggar's Banquet. Y aquí lo que tú dices, Carlos, toda la discografía de The Cult, sobre todo los primeros 5 discos, se han reeditado en ediciones posteriores y le han puesto los famosos outtakes, le han hecho algunas mezclas para remasterizar el sonido y bueno, vale la pena repasarlo. El disco original de 1985 tiene el tema, yo creo que más famoso
de ellos que se llama She Sells Sanctuary, que es el tema que pues, no deja de escucharse en cada uno de los conciertos, de sonar siempre. Es uno muy obligado, y por ahí está el de Revolution, que también es uno de los éxitos que afortunadamente llegó a escucharse en la radio británica a tal grado que llegó al número 4 en la Gran Bretaña, cosa que para esos entonces estaba muy competido. Este de She Sells Sanctuary llega al número 15 como sencillo y llega a venderse también con cifras de millones de copias en la Gran Bretaña. Y tienen la suerte de que ese disco coloca otro sencillo que se llama Rain en el 17 y este de Revolution en el número 30. Entonces, un disco que le va muy bien y por ahí ya empieza a sonar, ya empiezan a hablar de ellos, empiezan a hacer giras interesantes. Y por ahí hay un disco, si mal no recuerdo, es el primer disco que sale en vivo que se llama Dreamtime Live at the Lyceum, el 31 de agosto de 84 que sale, que pues está recolectando, está documentando la gira que hacen del Dreamtime y de las primeras versiones de este disco de Love. Un disco muy acertado, muy bien hecho, pero que estos dos primeros son el The Cult alternativo, The Cult post-punk de la época donde el post-punk estaba abriendo caminos a muchas propuestas musicales que fueron magníficas en su tiempo, y The Cult estuvo ahí en el ojo del huracán. Entonces, un disco que le fue muy bien, estuvo muy bien vendido y que les dio posibilidad de que le siguieran produciendo. Este sale en 1985 y 2 años después prácticamente están sacando otro disco. Entonces, bien, un disco que vale la pena, pero vuelvo a insistir, los dos primeros discos parecen que fueron de otra banda, a pesar de que estos dos discos tienen la misma alineación y que ahí se movieron inamovibles en cuanto a la alineación de los integrantes. Así era un cuarteto y todas las letras eran de Eatsbury y de Duffy. Entonces, disco que vale la pena. Oye, sí, el comentario es de este disco que trae sus 3 hits, sobre todo la de She Sells Sanctuary. Ajá. Pues fue el año ya sabes que esos 3 años, 84, 85 y 86, fue pues, como el boom de grandes éxitos. Sí. Yo creo que ahí se colocó esa y como que es un tatuaje esa canción en esa época, en esos 3 años, ¿no? Sí. Yo creo que gracias a ese hit han pegado en las listas y por esa canción es que mucha gente los ubica y los conoce, pero fuera de esa canción, así como que han pasado desapercibidos. He escuchado 3 o 4 discos, me falta escuchar otros 2, pero tienen muy buena música, tienen muy buenos tracks, otros no tanto, como que muy lentos, pero sí me gustó este Love. Y como lo dices, 2 años después llegan a que es el Electric, y según esto aquí sube el ranking, ¿no? Como que ya empieza a pegar ese mainstream, Alex. Bueno, aquí estamos hablando de un discazo. Yo creo que es de los mejores discos, no solamente de Cult, sino yo creo que los mejores discos de ese año, de esa década. Hay que poner en perspectiva lo que pasó con ellos con este disco. En 1986 sale uno de los mejores discos de thrash metal. Muchos dicen que es el mejor disco, que es el de Slayer, The Rain in Blood, que es producido por un muy excéntrico productor, uno de los más reconocidos y prestigiados, de los que más cobra ahorita en este momento, que se llama Rick Rubin, y que en ese tiempo estaba haciendo sus primeras producciones importantes. Él estaba mucho más ligado al mundo del rap, del hip hop, pero sí, le gustaba la música pesada y les produce los discos a Slayer, los primeros discos, entre ellos en 1986 de Raining Blood, que es un discazo. Ya hicimos un programa de todo lo que era Slayer. Y en 1986 también hace uno de los mejores discos para una banda de hard rock, no sé cómo describir la música de los Beastie Boys, que hizo el de License to Ill, que también es un disco producido por el señor Rubin. Eso es un año antes de que
Rick Rubin decida trabajar con The Cult en este disco que se llama Electric. Bueno, aquí hablaba de los cambios importantes que hizo The Cult. Aquí lo que hizo el señor Rubin es sacar como que todos los elementos alternativos góticos de la banda y hacerlos sonar como una banda de hard rock. Le pone un tipo hard rock, una combinación de blues, tiene una guitarra extraordinaria. Yo creo que tenemos que hablarlo, ¿no? Kerry King, Rick Rubin fue el responsable de que Kerry King pues, fuera el Kerry King que conocemos ahorita o que conocimos con Slayer en sus grandes épocas. Bueno, Kerry King tenía problemas de que era muy introvertido, tímido al principio porque pues al final de cuentas eran muchachos de 20 años y fue Rick Rubin el que les dio toda la autoestima, el poder decir, sí pueden y necesitamos que sobre todo los guitarristas sean soberbios en esto que están haciendo con Slayer, en esto del Ring of Blood, y el resultado ahí está en unos grandes discos, no solamente del thrash, yo creo que el rock en general. Aquí el señor Rick Rubin agarró lo mismo, ¿sí? Con estos muchachos le dijo al señor Duffy, te tienes que atrever a que tu guitarra suene eso, eléctrica, que suene con todo, que suene potente, que suene a lo AC/DC, que suene a lo Led Zeppelin y que te atrevas a hacer lo que realmente quieres, ¿no? Entonces, aquí el señor Rubin les regala, yo creo que uno de sus mejores discos. Eh, a mí me gusta más el que sigue, pero ahí tengo que reconocer que este disco es un discazazo en cuanto a la producción. El señor Rick Rubin siempre se ha lucido con ese tipo. Y aparte, en ese tiempo no era el Rick Rubin ahorita que está muy ensimismado, que se siente el productor esencial del rock, que sin él no hubiera habido nada. Yo creo que en ese tiempo todavía no llegaba a esos niveles, al contrario, estaba empezando a hacer estos pininos y qué bueno que Sus se pruebas. encontró sí, qué bueno que se encontró con The Cult. Hay un cover para este tema de Born to Be Wild que es muy eléctrico, muy pesado, y por primera vez hay un cambio de integrante de los integrales. Se va el señor, el baterista, el señor Giles, y entra Les Warner como el siguiente baterista que está con ellos, ¿no? Siguen los tres, siguen Asbury, Duffy y Stewart en el bajo, que hacen muy buena mancuerna, y Les Warner se ubica muy bien dentro de esto. Entonces, en el thrash metal, ¿sí? La parte rítmica es muy importante. Todo lo que es la parte del bajo y la batería tiene que estar muy bien armada porque gracias a eso se puede lucir todo lo demás, especialmente la guitarra. Este disco está construido así, está construido con una base rítmica extraordinaria. Yo creo que aquí es donde Jimmy Stewart hace uno de sus mejores trabajos en el bajo. El señor Les Warner cumple muy bien con su labor de baterista, y el señor Billy Duffy, con todo ese respaldo que tiene detrás, se luce en la guitarra. Tiene temas muy buenos. El Love Removal Machine se convierte en uno de sus grandes referentes. Yo creo que después es su segundo sencillo más conocido, y para mí Has es uno de escuchado. los mejores ejemplos de The Cult. Si hay que escuchar The Cult en sus temas importantes, yo creo que es ¿no? Y una parte importante, la portada del disco hace referencia a las épocas sesenteras psicodélicas, principalmente de bandas como Grateful Dead, como Jimi Hendrix, que a través de esta portada le hacen un homenaje. Y ahí se encuentra el señor Ian Astbury haciéndole pues esos homenajes a la cultura nativa americana de la cual se fascinó. Y hay que decir de que esa parte de su desinhibición en el escenario tiene que ver con la gran admiración que sentía por el señor Jim Morrison en los Doors. Él decía que Jim Morrison era el gran referente de una banda de rock y él quería emularlo, pero en el sentido de ser el que llevara y le transmitiera la energía al público. Entonces, yo creo que con este disco lo logra. Es un disco que pues vamos a decirlo, ¿no? Es uno de los grandes referentes del año 1987,
Un año, Carlos, interesante. Por ahí salen discos muy emblemáticos como el de Hysteria de Def Leppard, el de Music for the Masses de Depeche Mode, el de Sister of Mercy, que también son góticos, con Floodland, que son discos impresionantes. Y por ahí viene un disco de thrash metal que no fue producido por Rick Rubin, por cierto, que es el de Anthrax, que se llama Among the Living. Entonces, fue un buen año para el rock pesado, para el hard rock, con ejemplos de este tipo, ¿no? Entonces, 1987 marca el año donde The Cult entra a las grandes ligas, entra con algo interesante que mostrar. Para mí es uno de los discos que no debe faltar en la discografía de cualquier melómano del hard rock, del metal, y por ahí podemos entender mucho de lo que pasó después con varias bandas. Entonces, aquí Rick Rubin, qué bueno que se topó con ellos. Fue la única vez que Rick Rubin trabajó con ellos, desgraciadamente, pero el destino, el azar o las buenas conexiones de su disquera los hizo trabajar con otros productores que también fueron igual de importantes. Pero este es un discazo en toda la extensión de la palabra. Sí, porque estuvieron ahora sí que en el momento perfecto, en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto, los discos perfectos, pero algo pasó que no llegó a mayor. Vamos a escuchar justamente esa canción que se llama Love Removal Machine. Y pues disfruten esta rolota con sus audífonos HD, súbanle y regresamos en casi 4 minutos.
Pues ahí está una gran canción y gran rola. Perdón si se interrumpió un poquito ahí la señal, pero bueno, problemas Técnicos. de conectividad. Vámonos al siguiente año, vamos con ese es un gran disco, aquí los conocí en este 1989 porque es un disco ya icónico, este Sonic Temple, Alex. Voy a regresar un poquito a 1987, nada más para que poner Sí, un claro. poquito más en perspectiva lo que pasó ese año, ¿no? Whitesnake saca su disco más famoso, el epónimo que también se llama Whitesnake. Ya habíamos dicho Def Leppard con Hysteria. Guns N' Roses saca Appetite for Destruction. Celtic Frost saca Into Pandemonium. Y por aquí los de Napalm Death, otros británicos sacan este que se llama Scum. Discos que fueron muy importantes por todo lo que pasó después con ellos. Cada uno en su vertiente influyó a otras bandas para que varias vertientes del metal y del rock pesado tuvieran un punto de referencia, un punto de partida, ¿no? Bueno, en esos discos de 1987 está el de Love, de Cult. Y ahora vámonos a 1989, otro año interesante. Aquí hay un cambio muy importante y me tengo que regresar un poquito para hablar del productor otra vez, porque aquí se encuentran con uno de los también más reconocidos, un canadiense que hizo un trabajo impecable con varias bandas, que se llama Bob Rock, es muy conocido también al estilo de Rick Rubin, es de los más reconocidos, es un veterano. Y aquí me voy a regresar un poquito con este productor, porque dentro de sus primeros trabajos, ¿sí? Estuvo pues haciendo algunos arreglos interesantes, primero como ingeniero de sonido, primero como auxiliar de ingeniero de sonido, luego ya estuvo haciendo mezclas, etcétera. Pero aquí necesitamos hablar de lo que pasa con él por dos razones. Porque gracias a los discos que hizo antes de que pasara esto, fue que se dio una idea de a dónde podía llegar a una gran banda. Y la segunda fue que gracias a que pudo trabajar con ellos, ¿sí? Pudo agarrar a una de para mí es la banda más importante que ha dado el metal en términos de popularidad, y etcétera. Pero vámonos paso por paso. El señor Bob Rock es canadiense, ¿sí? Él ya estaba trabajando con varios artistas locales como ingeniero de sonido, hasta que llega su principal oportunidad a principios de los 80 para producir algunos discos interesantes, no tan de bandas tan importantes como Servant, Payolas, Rock and Hide, y por ahí empieza a hacer cierto ruido su trabajo. El primer gran proyecto que tiene en sus manos es precisamente The Cult. Y The Cult lo agarra o lo toma una vez de que la disquera le dice que esta banda estaba llegando al número 4 en la Gran Bretaña con su disco anterior y que sí, querían repetir un éxito como tal, ¿no? En aquel entonces Bob Rock estaba, Rick Rubin, a que sí, lo estaba muy ligado al mundo del thrash metal fuerte, por ejemplo, de Slayer, a un hard rock mucho más intenso como Beastie Boys, a pesar de que tenía su bagaje o su parte de formación en el hip hop y en el rap. Bob Rock no, Bob Rock venía de un mundo mucho más tranquilo, mucho más melódico, mucho más, vamos a llamar un poquito más pop, ¿sí? Y de repente se encuentra con una banda de este tipo. ¿Qué es lo que hizo el señor Bob Rock? Y yo creo que lo pueden describir, o en este disco, en este libro, perdón, que lo tengo, el autor lo dice: Sonic Temple tiene el equilibrio perfecto entre la intensidad del rock de Electric y la sensibilidad melódica de Love. No creo que haya palabras mejores para describir lo que es este disco. Si bien con Electric suenan potentes, suenan muy eléctricos, suenan muy pesados, suenan muy hard rock, ¿sí? Y en Love sonaban mucho más melódicos, mucho más contenidos, mucho más no tan fuertes. Bueno, este disco de The Cult, que se llama Sonic Temple, es la combinación perfecta entre estos dos elementos. Entonces aquí Bob Rock lo que hace es trabajar con ellos de una manera mucho más enfocada, un poquito más espectacular. De hecho, tiene un tema de Sonic Temple
que en la última canción que se llama Wake Up Time for Freedom se escuchan unos coros muy parecidos a los de Def Leppard con Hysteria. Entonces empieza a ser un rock un poquito más complaciente, empieza a ser un poquito más destinado a tratar de hacer éxitos. De hecho, Bob Rock, una de sus características es esto, tratar de hacer éxitos primero que suenen en radio y que tengan una buena orquestación, una buena producción y que también sea un disco que valga la pena, ¿no? Entonces, ese equilibrio se lo dio Bob Rock a The Cult en 1988, que fue cuando lo grabaron, y el 10 de abril de 1989 sale este disco con una de las mejores portadas para mí, para una banda de hard rock, ¿no? De Aquí, metal. sí, de metal. Aquí se ve al señor Duffy en su pose de Guitar Hero por encima y levantando los brazos en una pose, pero muy, muy metalera, muy rockera. Y así muy difuminado se ve el señor Ian Astbury sosteniendo el micrófono de rojo y como que haciendo la cabeza para atrás. Digamos que esta portada resume todo lo que es The Cult. Ellos dos en su máxima expresión de creatividad, muy expresivos en cuanto a lo que era su formación, ¿no? Bob Rock trabaja con ellos en este disco. Es un disco que llega a venderse muy bien en Europa. De hecho, vuelve a colocar a este disco en el número 4 en la Gran Bretaña. Llega a vender en Estados Unidos más de 1 millón de copias y en Canadá más de 250,000 copias. Y una de las cuestiones importantes aquí es de que Bob Rock agarra a otra banda más o menos por el estilo. Bueno, de hecho, agarra 3 bandas importantes para trabajar con ellos unos discos por primera vez. Agarra primero a Motley Crue, ¿sí? Agarra a Blue Murder, que es una banda no tan conocida, y una banda que ya era muy famosa dentro del glam metal estadounidense, que es Motley Crue con su disco Dr. Feelgood, que a mi gusto es su disco mejor producido. Bueno, estos discos son tan importantes por varias razones. Primero, porque para The Cult significó, yo creo que su punto más alto. Para mí es la parte donde la propuesta de The Cult llega a un momento que define su sonido para siempre, que define su sonido de este momento hacia adelante. Segundo, porque estos 3 discos, sobre todo el de Motley Crue y de The Cult, definieron el cambio de estilo de una de las grandes bandas del rock y para mi gusto la más grande que ha dado el metal, que es Metallica. Metallica. En 1991 Bob Rock trabaja con Metallica para el odiado, amado, vilipendiado, muy bien criticado, como lo quieran ver, álbum negro de Metallica. El cambio de estilo que le da Bob Rock, ¿sí?, a Metallica tal vez no hubiera sido posible si no hubiera tenido las enseñanzas anteriores que tuvo con bandas como The Cult, como Blue Murder y estos de Motley Crue. Todo el camino que recorrió Metallica desde Master of Puppets para llegar a The Black Album pasó por estas producciones que hizo Bob Rock. Y una de las más importantes fue la que hizo con The Cult en la de Sonic Temple. Las guitarras de Billy Duffy suenan extraordinarias y tienen una reminiscencia a lo que trabajó después con Kirk Hammett en Metallica para su álbum negro. Por ahí pasó el camino que siguió Metallica de una propuesta trashera a una mucho más melódica, más aterrizada, jarroquera, para hacer su cambio de estilo. The Cult cambiaba de estilo otra vez, sí. Metallica cambió y fue gracias a que Bob Rock tuvo esa experiencia previa que pudo haber pasado eso. Entonces, así de importante es este disco de The Cult. Primero, importante para ellos porque los lleva, yo creo que al punto más alto dentro de su carrera. Y segundo, porque pudieron influenciar o pudieron darle un punto de referencia muy cercano a lo que quería Bob Rock hacer con Metallica en su disco. Pues yo creo que el más emblemático, uno de los más vendidos en la historia del rock, y dentro del metal me atrevo a decir que es el más vendido dentro del mundo del metal. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, esto fue Sonic Temple. ¿Qué pasa ahí con ellos? Otra vez cambio de baterista. Aquí no trabaja el baterista anterior, pero sí, por ejemplo, está el señor Eric Singer, que está
Eric Singer, que estuvo El muchos Kiss. años con Kiss, está acreditado, pero no se saben cuáles rolas participó. Está Mickey Curry en la producción, que era un baterista de sesión, porque ni siquiera era un baterista que se presentó como miembro oficial. Sí, Iggy Pop hace por ahí unos coros en la canción bastante buena de New York City. Y aquí pasa algo también muy importante. En la gira de promoción de este álbum, The Cult, contrató al señor Matt Sorum. Matt Sorum estuvo con ellos en toda la gira de promoción que estuvo presentándose en 1989 y que curiosamente tuvo de teloneros a los señores de Los Ángeles que se llamaban Guns N' Roses. Entonces, el primer contacto que tuvo Guns N' Roses con The Cult fue en la gira de promoción de Sonic Temple, ¿sí? Y por ahí Guns N' Roses terminó corriendo a su baterista y reclutó al señor Matt Sorum de la banda de The Cult y se lo llevó a trabajar con ellos. Fue una época muy buena en cuanto a la gira de promoción que dieron en Estados Unidos, porque Guns N' Roses estaba sonando con todo, The Cult estaba sonando muy importante con este disco de Cult, de Sonic Temple, perdón, y bandas tan emblemáticas como Metallica, como Guns N' Roses empezaban a sonar muy fuerte a nivel ya de popularidad intensa. Entonces, qué ironías de la vida, ¿no? En 1989, la gira de promoción de este disco, The Cult era el estelar y los teloneros o los abridores eran Guns N' Roses, y en 2016 pasa totalmente lo contrario. Los Contrario. estelares con todo en la gira de regreso es Guns N' Roses y los que abren es The Cult, y el señor Matt Sorum no tocó ni con uno ni con otros. Qué ironía de la vida, ¿no? Pero volviendo a este disco, un discazo en todo, Discazo. en portada, en concepto, en temas. Por ahí vienen, yo creo que sus temas también fabulosos. Eddie Shaw Baby es una gran balada, una gran tema, que se lo dedican, Carlos, a Eddie Sidgwick. No sé si ubicas a esta muchacha. Eddie Sidgwick fue esta hija de millonarios que estuvo muchos años viviendo con Andy Warhol en The Factory, que terminó, hay hasta una película que se llama Factory Girl, donde hablan la historia del abuso de que hicieron de ella, porque ella pues financiaba mucho de los proyectos de Andy Warhol con el dinero de su papá, pero que le entró a la heroína con una manera tremenda y tuvo una vida terrible, que hasta el mismo Bob Dylan dicen que le compuso la canción de Like a Rolling Stone basada en la vida de Eddie Sedgwick. Bueno, aquí los de The Cult le hacen Un una homenaje. canción, un homenaje a un tema duro, porque habla de lo fuerte que era, la describen como un ángel con las alas rotas. Y por ahí una de Sweet Soul Sister, que es un tema riquísimo, también es muy conocido. Y para mí el tema mejor logrado del disco, que es el de Soul Asylum, que dura 7 minutos 26. De hecho, hay un grupo que se llama Soul Asylum, que sonó a principios de los 90 con este tema de Runaway Train, que Soul Asylum se llama en honor a este tema de The Cult. Entonces, fue un disco muy vendido, muy acertado, muy bien hecho. Llegó a México, este disco se está presentando, de hecho hasta hay edición mexicana de este disco, que es el primero que se tiene de Cult, de edición mexicana, y para mi gusto un discazo, un esencial de The Cult. Sí, oye, cuando compré este disco, con ese disco conocí a la banda The Cult y le puse play. Y lo primero que pensé, dije, no, 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 ¿esta banda de qué es? Me lo compré por la portada, una de las mejores Sí, portadas, de las sí, mejores sí, logradas, una sí, sí. impresionante. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Y después de escuchar el primer track, dije, no, creo como que no va a estar bueno. Entonces quité el disco, dije, no, luego lo escucho otra vez. No sé cuánto tiempo pasó, si 2 o 3 semanas, y lo volví a poner, pero ya me seguí con Firewoman. Y sí, por supuesto que es un discazo, muy, muy buen disco este Sonic Temple de The Calls. Viene el 94, digo el 91 con Ceremony. Aquí, fíjate, me lo perdí por circunstancias X y no lo puede ni escuchar ni conseguir. Alex. Bueno, aquí sí es un bajón muy fuerte. Después de tener dos discos tan buenos, tan fuertes como fue el Electric
y este de Sonic Temple, y no olvidar también el de Love, que también tuvo muy buen recibimiento y que para mi gusto es un buen disco. Por ahí empiezan los 90 para el hard rock, el heavy metal fue, yo creo que la década más aciaga dentro de la historia del metal. Muchas bandas tuvieron que sobrevivir, muchas bandas desaparecieron, el sonido cambió por la irrupción de dos corrientes. Una fue el grunge, otra fue Grunge. el Britpop. Entonces, la vertiente musical se estaba moviendo por otro lado. Y aquí The Cult, primero yo creo que hace un cambio de productor nuevamente. 4 discos, 4 productores distintos. Aquí agarran un quinto, un tipo de nombre Richie Zito. No es tan conocido, yo no, o sea, su nombre no me dice mucho. De hecho, estoy viendo aquí a ver qué ha producido. Pues ha Con Joe producido Cocker a nada más. Joe Cocker, bueno, ha producido a Joe Cocker en los 80, a Bad English, Cheap Trick. Pues por ahí tiene algo interesante con ellos, ¿no? Pero aquí pasa algo interesante, ¿no? James Stewart sale del bajo, eso sí fue una pérdida muy fuerte. James Stewart le daba digamos, un equilibrio muy importante a la sección rítmica, porque baterista que le traían, baterista que lo ponía a punto y su sección rítmica con el bajo lo hacía de una manera importante. Aquí le cambian a Jimmy Stewart. De hecho, aquí ya en el disco, en el álbum, solamente ya aparecen por primera vez el dúo de Asbury Duffy como únicos miembros oficiales de la banda, y todo lo demás se deja a músicos de sesión, incluyendo el señor Mikey Curry, que había trabajado en el disco anterior, Sonic Temple, en la batería, vuelve a trabajar con ellos en todas los temas, y Charlie Drayton, que se convierte en miembro oficial después, hace todo el trabajo de bajo, pero es difícil, ¿no? Cuando tienes a toda tu sección rítmica nueva y que son músicos de sesión, pues no estás, no estás aterrizado a todo lo que quieres, ¿no? Y aunque las guitarras sí tienen por ahí un par de temas buenos, yo creo que es un disco que no se salva. Yo creo que es un disco que sí es cuesta abajo para todo lo que fue la vorágine de éxitos que tuvieron los discos anteriores. Y a pesar de que llega a vender 100,000 copias en Canadá, no le va tan bien en las listas de popularidad en general, ¿no? Llega al 9 la Gran Bretaña, que está dentro del top 10, no es nada despreciable, el número 25 en Estados Unidos contra un 10 que había llegado a Sonic Temple. Y yo creo que aprovecha todo lo que era la vorágine para llegar a colocar este disco en varios mercados importantes, pero ya no con lo contundente del disco anterior. Para mí se me hace un disco, pues, no al nivel de los anteriores. No, quería decir un proyecto fallido, pero no es fallido, porque sí tiene un par de temas interesantes. Dato curioso, Carlos, es un disco que sale el 23 de septiembre de 1991, y para diciembre de ese mismo año llegan a México. Llegan a México con un gran cartel, llegan a México al Palacio de los Deportes como estelares, ¿sí? Y créeme, Carlos, yo no recuerdo ese concierto. Es más, no recuerdo a alguien que haya ido, alguien que haya platicado, que haya ido al concierto de The Cult con de Ceremony, que estaban promocionando el disco de Ceremony, y que haya dicho, no supe si llenó, si hubo gente que tuviera una reseña. Entonces estuve tratando de buscar algo y no encontré algo, que ahora no encontré ni el póster de la presentación. No, porque esos años fue del primer concierto de Guns N' Roses y luego del de Van Halen. ¿Sí? No ubico a The Cult Yo tampoco, y en estuve en ese año. diciembre de 1991. Entonces, para que pongamos en perspectiva, le dan el Palacio de los Deportes, que era como la catedral del metal en ese momento, porque muchos grupos llegaron entre el 91 y 94, y tú dime quién no. Como tú dices, Van Halen, Black Sabbath, Guns N' Roses, llegó Metallica, Sí, sí, top. llegaron otros grupos, llegó ZZ Top, llegó de grupos del post-punk como Depeche Mode y U2, que llenaron y atascaron. No recuerdo yo a The Cult, no recuerdo que hayan. Es más, lo que te decía, no recuerdo a alguien de los amigos que haya ido al concierto de The Cult en 1991. Entonces, por eso te decía que son de esas lagunas que tienes luego de estos grupos, ¿no? Sabes que son buenas bandas. No sabía
bueno, hasta hace poco supe que habían llegado a México en el 91 como estelares al Palacio de los Deportes, pero no he Bueno, encontrado a alguien que me diga eso. posiblemente se anunciaron y nunca se llevaría el concierto a No, cabo. Esa no, es sí, otra. sí fue el ¿Sí concierto, se ¿eh? llevó a cabo? Sí llevó, hay varios videos de algunas presentaciones de algunas canciones de acá y dentro del archivo de setlist que tiene el grupo sí aparecen los temas que tocaron esa vez en el Palacio de los Deportes, pero fuera de eso no aparece nada más. Y bueno, aquí la portada del disco es un nativo americano. La gran obsesión que tenía o que sigue teniendo el señor Ian Astbury con todo esto de los nativos americanos. Pero bueno, disco que no le hace honor a los discos anteriores, en mi opinión. Sí, este me lo perdí, pero sí lo voy a escuchar al rato, después en la noche me lo aviento. Oye, sí, eso es un dato muy importante. Hay bandas raras o presentaciones raras. Platicábamos que ayer, el día de los cerdos, que se Ujú, anunció un concierto en el Ángel de la Independencia, y hoy lo compartía a Edu sobre el evento esa fecha. Y le digo, ujú, mira, el concierto que nunca se llevó a cabo, porque todo se llevó, ujú. fueron los cerdos, ahí estuvimos, y no hubo concierto, de esas cosas raras, ¿no? Y Fíjate. mañana voy a hablar sobre Poncho Sánchez. Poncho Sánchez tiene un concierto que ese concierto no aparece en ninguna de sus set lists, nadie Ujú. tiene ese registro, pero yo sí tengo el registro porque yo estuve ahí un día antes de que tocara en Long Beach en 1991. Pero bueno, esa es otra historia. Vámonos al año del 94. Ese es un discazo, este sí me gustó mucho. Un Sí, álbum a mí también. homónimo, The Cult, 1994. Gran año también, a pesar del grunge, Alex. Oye, disco producido por Bob Rock, yo creo que entendió The Cult que necesitaban tener un productor de este calibre. Es la primera vez que repiten a un productor. Aquí siguen trabajando con Beggar's Banquet porque tenían un contrato. Y aquí Bob Rock se los lleva a grabar a Canadá. Es importante para los discos de Electric y Sonic Temple, se mueven los integrantes a vivir a Los Ángeles para mezclarse con toda la escena que estaba pasando ahí, que era importante a finales de los 80 que estaba el glam metal con todo. Aquí lo que hace Bob Rock es que se los lleva a Canadá a grabar este disco, ¿no? En su estudio. Y le da un toque importante. Si algo sabe Bob Rock es adaptar a las bandas con las que conoce, que les tiene confianza, a lo que está sucediendo. El grunge y el post-grunge estaba sucediendo en ese momento, en el 94. De hecho, el grunge estaba en su máxima expresión, estaba el Britpop también en su máxima expresión, y empieza a meterle ciertos elementos de grunge sin ser un disco de grunge así como debería ser. Es un disco de hard rock con algunos elementos de rock alternativo y grunge, pero que hasta la voz de Ian Astbury cambia un poquito del de Sonic Temple ahorita. Entonces, es una adaptación muy buena a lo que se estaba escuchando en ese momento. Tiene una reedición con años posteriores que también tiene algunos temas interesantes. Aquí, otro de los aciertos que hace Bob Rock es decirles, ok, señores, ustedes son una banda de rock, no son un dúo de rock, entonces vamos a tratar de tener una banda de rock. Entonces contratan en el bajo al señor Craig Adams y al señor Scott Garrett. Ese fue un gran acierto. Yo creo que aquí, aunque no fueron los referentes importantes de The Cult a lo largo de los años, el señor Craig Adams y el señor Scott Garrett dieron pues un buen equilibrio a su disco. Ambos son, bueno, Scott Garrett es americano, el señor Craig Adams es Inglés. inglés. Entonces, es una banda que sigue conservando su esencia inglesa. Y por ahí dejan al señor Craig Adams inclusive participar o coescribir uno de los temas, que es uno de sus mejores temas del disco, se llama Universal You. La portada del disco interesante, muy al estilo de lo que es mostrar escenas escalofriantes.
siempre estos machos cabríos, cómo son de presencia fuerte, viéndolos, saltan a la vista. sí, saltan a la vista. Entonces, es un disco importante para The Cult. Bob Rock, aquí empiezan una etapa interesante con Bob Rock. Bob Rock en ese momento está trabajando con Metallica. De hecho, con Metallica dura prácticamente 15 años, que es la etapa del disco blanco, el disco negro, hasta el disco malísimo que se llama San Anger. ¿Sí? Esa etapa define el Metallica donde Bob Rock estuvo muy involucrado. Entonces, por lo mismo que fueron discos tan exitosos los de Metallica que vendieron muy bien, Bob Rock tuvo la manera de tener medios para producir otras bandas. Y lo que él declaró una vez, dice que una de las mejores experiencias que tuvo al principio de su carrera fue trabajar con The Cult. Entonces, vuelve a trabajar con ellos en este disco epónimo y le va bien, llega al número 21 en la Gran Bretaña, nada comparado con el 9, por ejemplo, de un disco que no fue tan bueno como el anterior, pero que fue bien recibido, fue bien criticado y que le dio oportunidad de irse de gira. Por ahí hay algunas fechas que coincidieron inclusive con Metallica, entonces ese trabajar con el mismo productor en un tiempo determinado te garantiza que por lo menos tengas contacto con lo que está pasando con esas bandas que está produciendo el mismo productor, ¿no? Entonces por ahí hubo unos arreglos en ciertas fechas de la gira del disco Load It Reload. Por ahí The Cult estuvo involucrado en algunas fechas, en algunos festivales, y le dio gran exposición, sobre todo en Estados Unidos. Es un disco bueno. La voz de Asbury yo creo que aquí está muy bien cuidada, está muy bien matizada, y seguimos hablando de ese gran pues, concepto que tiene The Cult. Bob Rock yo creo que supo definir bien lo que necesitaba The Cult, y se nota en sin ser un disco tan espectacular como Sonic Temple, es un disco bastante digno para lo que era en el mediados de los 90 en Estados Unidos y en el mundo. Oye, sí, tocas el tema de la voz de Ian Astbury. Qué gran voz, Sí, es única, sí, yo sí, creo, sí, ¿no? sí, Tiene sí, 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 sí. un timbre muy especial, muy reconocible la primera. Vamos a escuchar esta gran rola que se llama Saints Are Down. Súbale y regresamos. But that's when our trousers were much tighter. They're still kind of tight, but anyway, so in selecting these songs, we just wanted to play some things that maybe you've never heard live, or we're going to play a few other songs. Something from the Barnes record in '94. And it's not gone. But it's fucking epic. It's like the honesty. It's like a Greek tragedy.
qué tremenda rola, ¿eh? Sí, no, no, Pero son muy tremenda, buenos. tremenda rola. Me encantó esa versión muy llegadora, muy emotiva, Sí, muy... claro. Vámonos, Alex, al siguiente, vámonos al Al dos, más allá as- del bien y del mal. dos hasta el, mil uno hasta el 2001, sí, 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 Pasaron muchos, se separaron por ahí, ¿no? sí, se separaron, por ahí pasan muchos años, entre el 94 y 2001 pasaron muchas cosas. La música vuelve a cambiar, aquí ya estamos entrando al siglo XXI. ¿Y qué pasó en ese lapso de 6, 7 años? Bueno, llegó Radiohead, llegó The Strokes, llegaron The White Stripes, llegaron otro tipo de propuestas musicales que empezaron a engalanar todo lo que era el rock alternativo, todo lo que era la propuesta del metal, etcétera. Ese año de 2001 fue muy interesante porque dentro de las cosas que pasaron, ¿sí? Fue el rompimiento de la banda Guns N' Roses. Guns N' Roses, los integrantes ya cansados de los desplantes de diva del señor Axl Rose, deciden cortar por lo sano, ¿sí? Y aquí pasa algo interesante porque se encuentran un Matt Sorum sin trabajo. Entonces, empiezan a reformar el grupo, sí, obviamente Billy Duffy y Ian Astbury, y se vuelven a traer al señor Bob Rock. Y por primera vez, una de las cosas por las cuales deciden darle pausa es porque se había terminado el contrato que tenían ya comprometido con Beggar's Banquet y firman con Atlantic. Un contrato no tan oneroso, es decir, no consideraban a The Cult como una banda de primer nivel, una banda estelar, lo que mismo dijo, lo mismo que dijo Ian pero que iban a llegar a ser tan grandes como Guns N' Roses y Metallica, y lo dijo con esos nombres porque eran bandas que conocían muy bien, ¿sí? Cosa que no sucedió, ¿no? Entonces, cuando firman con Atlantic, firman un buen contrato, pero no son esos contratos millonarios donde les dejan hacer lo que quieran, ¿no? Lo que sí les dejaron hacer es traer al señor Bob Rock y él fue el que les produjo este disco. Son los dos miembros, pero traen al señor Matt Sorum de baterista oficial por primera vez en la historia de la banda y participa por primera vez en un disco de estudio de The Cult. Y se traen un bajista de sesión, a dos bajistas de sesión, de hecho, para que hagan toda la parte rítmica. Por ahí está uno que se llama Chris Wise, que es el que se va con ellos de gira para esto. Y es un disco bueno, sí, no es un disco ya tan espectacular como, insisto, como Sonic Temple, como Electric, inclusive como el disco de Cold, el epónimo, el de la cabra, el cabrío macho, pero es un disco bastante agradable, es un buen regreso a esto, pero obviamente ya la escena musical era otra, ellos el haber estado tan lejos de los escenarios durante 5 o 6 años, pues los alejó de lo que era la parte interesante, lo que eran los reflectores. Es un disco que apenas llegó al número 69 de la Gran Bretaña. En Estados Unidos tuvo mejor recibimiento con un número 37, pero no pasó mucho con este disco. Y para acabarla de amolar, de fregar, lo que sea, por aquellos entonces hay una propuesta interesante de hacer un grupo con los ex integrantes de Guns N' Roses o los integrantes que se habían peleado o se habían hartado de los desplantes de Axl Rose y se crea el proyecto de Velvet Revolver donde Matt Sorum vuelve a participar con Slash, con Doug McKagan y se traen Chris Cornell para la parte de las voces, entonces hacen un gran proyecto de hard rock que se llama Velvet Revolver, entonces se vuelven a quedar sin Matt Sorum, una vez que lo reclutan siendo el Matt Sorum que ya era famosísimo, que ya había participado en los discos de Use Your Illusion 1 y 2 con Guns N' Roses y que le dio una escaparate y unos reflectores tremendos, y que hablaba del gran baterista que era, ¿no? Entonces lo tienen en su alineación, lo tienen para este disco, se va de gira con ellos, pero terminando decide no salir más con The Cult, prefiere el proyecto de Velvet Revolver. Yo creo que fue una decisión acertada porque Velvet Revolver tuvo un par de discos extraordinarios, ¿no? Y bueno, este disco, sí vale la pena, Carlos, me gustó, pero vamos,
No, no es de esos discos que digas, me emocionó, como el de Sonic Temple, por ejemplo, como el de Electric, pero vamos, es un disco agradable que vale la pena escuchar. Sí, por la temática, ¿no? Fue lo que me llamó la atención. Pero apenas lo Sí, escuché y ese es muy filosófico, el estilo de Nietzsche, por ahí se sí, sí, corte. sí. Entonces, no esperen un gran álbum de muy rockero, muy No, no, y de hecho es estilo pesado, diferente. tipo hard rock, que con muchos tintes de heavy metal, y se ve que Matt Sorum pasó por Guns N' Roses, porque la batería se escucha muy bien, o sea, sí está interesante. Pasaron otros 6 años y llega el Born Sí. Into This 2007. Este no lo he escuchado, fíjate, Alex. ¿Qué te digo? Cambian de productor, se traen a un productor que estaba de moda en ese entonces, que es Martin Glover, mejor conocido como Joe, que fue muchos años el bajista de Clean Joke. De hecho, todavía sigue haciendo proyectos con Clean Joke. Y es un productor muy, muy acertado, es un productor que sabe hacer su trabajo. Es un disco diferente, es un disco muy hard rockero. Este sí no es nada pesado, es un disco muy agradable, un hard rock muy atemporal, un hard rock tipo setentero. Si este álbum lo hubiéramos escuchado en los 70, sería un ejemplo perfecto de lo que sería el hard rock de esos años, ¿no? Entonces, un disco muy atemporal que en el 2007 se escuchó bien. De hecho, llegó a colocarse en varios mercados de manera, si no importante, por lo menos interesante, ¿no? Que es número 72 en la Gran Bretaña, número 70 en los Estados Unidos, y que le da un toque diferente. No es lo mismo trabajar con Bob Rock que con Jude. Jude les da un enfoque muy jarroquero, unas guitarras mucho más pulidas. Por ahí empiezan a meter un poquito más de teclado. De hecho, aquí ya empiezan a hacer otro tipo de apuestas. Y afortunadamente aquí el señor Chris Wise, que trabajó como músico de sesión en el disco pasado y que se fue de gira con ellos junto con Matt Sorum, regresa ahora sí ya como miembro oficial y se encuentra el señor John Tempesta. John Tempesta, desde este disco y a la fecha, sigue siendo el baterista oficial y ya como miembro oficial de The Cult. Un John Tempesta bastante, bastante pulido, es un gran baterista, es un baterista que conoce muy bien su trabajo, que es un tipo muy profesional. De hecho, una de las cosas que habla Ian Astbury de Tempesta, dice, es de los primeros que llega al ensayo. Si alguna toma no le queda bien, se queda ensayando hasta que le queda perfecta. Hizo muy buena mancuerna con Chris Wise, entonces estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Es un tipo muy dedicado, es americano. El señor Chris Wise también es americano, entonces por primera vez hay Fusión una banda que es mitad americana, mitad británica. Ya habían pasado algunos americanos por la banda y era lógico, ¿no? Con tantos productores que estuvieron en la costa californiana, sí, estuvieron con mucho contacto con músicos de esos rumbos, ¿no? Entonces, el señor John Tempesta sale por ahí y Judd les hace el señor de Glover de Clean Joke les hace una producción bastante pulida, lo cual hace que el disco se escuche bien. Es un disco que vale la pena escucharlo. Este es el The Cult en una de sus etapas más puras de hard rock. Yo creo que si hay que escuchar el hard rock más puro, más atractivo en cuanto a guitarras, en cuanto a voz, en cuanto a parte rítmica, este disco es un muy buen ejemplo porque no tiene tantos adornos. Es como en inglés usan este término, Carlos, que se llama strip down, como que ponen los instrumentos muy sencillos, muy sin tanto efecto, sin tanto minimalistas, ¿no? minimalista. Esa es la palabra, minimalista. Entonces, este disco es así. Entonces, un disco interesante y vale la pena escucharlo. No es un disco tan conocido de The Cult, de hecho pasó prácticamente sin pena ni gloria en México, pero vamos, vale la pena. Y venían de un pequeño receso de unos Sí, pocos años ahí, sí, pero también. después no, ya no se separan, le siguen el ritmo y pasan 5 años para ver gran portada de este Choice of Weapon del 2012, Alex. Sí, sí, claro. Aquí
Otra vez, esta referencia a la cultura nativa americana del señor Ian Astbury, de cual es un enamorado, vuelven a repetir Alineación, a pesar de que pasan varios años, Carlos, del 2007 al 2012, pues son 5 años, ¿no? Entonces pasa este tiempo y siguen manteniendo la alineación, pero por 2 razones, ¿no? Porque se fueron de gira por buen rato, se dieron algún tiempo, pero nunca se separaron oficialmente como banda, ¿no? Entonces, fue buena elección, a pesar de que fue el último álbum del señor Chris Wise en el bajo, ¿no? Que fue una tristeza porque hizo un gran mancuerna con Tempesta en estos álbumes. Y aquí, a pesar de que Bob Rock está en la producción, se ponen a un coproductor que es Chris Goss, que es de Kiosk. Entonces, Kiosk y The Queens of the Stone Age. Hicimos un programa de Queens of the Stone Age, ya hablamos de él. Es un tipo que conoce lo que es el hard rock o el metal alternativo al pie de la letra y que tiene ese sonido del desierto muy arraigado. Entonces, es un disco que se oye muy americano, muy... si bien el disco anterior es muy básico, muy minimalista, ya tiene ciertos elementos del rock desértico que hizo mucho tiempo Kiosk, y obviamente el trabajo de producción de Bob Rock. Es un disco bueno. Por aquí la portada del disco es un chamán de unas tribus de las planicias que le llaman, y que por ahí tuvo una controversia por los derechos de autor, pero al final la tribu autorizó que se usara por el respeto que les mandó en unas cartas Ian Astbury diciéndole cómo admiraba ¿cómo se llama? El trabajo de estas culturas americanas. Es un disco bueno. Desgraciadamente se rompe una etapa donde habían logrado hilvanar 2 discos con la misma alineación, una alineación buena, y el señor Chris Wise decide dejar la banda al terminar la gira de promoción de este disco. Pero estos 2 discos, el anterior y yo creo que es un ejemplo del hard rock de The Cult en la época de los 2000, donde el hard rock no era tan atractivo, era muy atemporal, pero que se aplaude el esfuerzo de una banda de estas para sacar algo como esto. Y oye, muy buena portada ese chamán que impone a la vista. Sí. Los indígenas norteamericanos pues no son como los de aquí de México. Allá están muy empoderados, tienen gran. No, aquí también, nada más que es otro tipo de... Sí, otro tipo de cosas. Tienen billetote, ya ves que los que compraron el Hard Rock Live, los seminoles. Los seminoles, depende de la tribu, porque hay dueños unos del que Hard Rock Live. Bueno, hay de todo. Vamos a la parte musical, vamos a escuchar The Call for the Animals y regresamos.
barrel of a gun. For the animals, for the untrained, the uneducated, it's not for you. I came to you, love in my heart, and I came to you, love in my heart, love in my heart. Bueno, y la guitarra del señor Duffy, qué bien se escucha, ¿eh? Sí, son grandes rolas, grandes videos. Hay muy buen material en la red, ¿eh? Muy buen material. Sí, cómo Cosa que no. no sucede con otras bandas de este calibre, que les falta información, que les falta X, Y o Z. Pero bueno, vámonos al siguiente. Ahí está 2016, el Hidden City, Alex. Muy buena portada, esas portadas. Esta imagen, Carlos, es muy recurrente en el cine. De hecho, se utiliza mucho de poner, por ejemplo, un campo con flores blancas y de repente que haya un salpicón de sangre, ¿no? En la película de Tarantino de Django Unchained, hay una escena donde están matando a uno de los tres hermanos que van a un planteo de algodón y están plantando el algodón, le disparan y la escena simplemente se ve el campo de algodón, obviamente el algodón blanco, y se ve todo salpicado de sangre como se ve aquí, ¿no? Entonces es un efecto muy recurrente que pues, le da pues realza mucho como algo muy, muy fuerte, muy alarmante dentro de esto, ¿no? Vuelven a regresar con Bob Rock. Bob Rock se encarga del 100% de la producción. Vuelven a cambiar. De hecho, con Atlantic solamente pueden sacar 2 discos, que era lo contractual. No les convence el acuerdo que tenían con Atlantic. Y terminan firmando con una que se llama Cooking Vinyl. Y pues bueno, con ellos sacan, es una disquera muy pequeña, yo nunca la había escuchado hasta que estaba revisando esto. Y sacan un disco que es muy vaciado, Carlos. Tuvo unas críticas, las estuve leyendo en la semana y hoy en la mañana para prepararlo del programa. Ajá. Y me da la razón porque unas revistas, por ejemplo, la Rolling Stone le da una calificación media, y otros que dicen que es una mierda de disco, hay otros que lo ponen como un gran disco. Por ejemplo, el diario The Guardian en Inglaterra, en Londres, los pone como un muy buen disco, como regresando a lo que era la parte esencial de The Cult. A mí me gustó, es un disco bueno, es un disco que tiene todos los elementos de The Cult. Decía con Sonic Temple que The Cult con Bob Rock encuentra la definición de su sonido. Es un sonido muy rockero, que la guitarra de Duffy se escucha como el motor melódico principal, que es la columna vertebral de toda su propuesta. Y a lo largo de su discografía llegaron a hacer pues ese sonido de Colt como una patente, una marca registrada entre las voces de Ian Edsbury y todo lo que era la guitarra del señor Bill Duffy. Pues llegan a este balance exacto. Aquí es un disco ya muy maduro, donde ya se ve años de estar trabajando juntos. Entonces es una guitarra muy bien hecha, muy pulida, muy tranquila, con temas pues ya muy bien hechos, ya muy bien trabajados. Se ve que se conocen muchísimo, Edsbury y Duffy. Entonces se ve la parte que proponen. Desgraciadamente aquí no cuentan con el señor Wise, que deja la alineación, pero se traen al señor Chris Chaney en el bajo, y que él estuvo en la banda Jane's Addiction, entonces conocía de rock alternativo. Él hace el bajo en toda
la propuesta y todo el álbum, hace buena mancuerna con el señor Tempesta. De hecho, se va de gira con ellos el primer año. Y bueno, este señor Chris Chaney es conocido, es uno de los músicos de sesión de los que recurre Bob Rock cuando necesitan hacer algo importante, lo cual no queda de manifiesto, ¿no? En este disco. Es un disco interesante, Carlos. Siguen explotando su sonido de hard rock. No hay nada nuevo bajo el sol con ellos, con este álbum, pero vale la pena. Yo creo que los últimos discos 2000eros que son producidos por diferentes productores, es Bob Rock, Jude, Bob Rock y Gus, y ahorita otra vez Bob Rock, son un ejemplo de lo que están haciendo, y en sus últimas giras, lo que hicieron, por ejemplo, para la gira de este disco que llegó a México, que llegó de hecho, este disco fue el que tocaron cuando abrieron con Guns N' Roses, tocaron 2 temas de este disco y todo lo demás, lo más conocido, ¿no? Pero con el disco anterior llegaron al Salón Cuervo, al Salón Cuervo. Ya lo entiendo. Al Salón 21, sí, y también tocaron muchos de los temas del disco anterior y de todo lo que estaban haciendo del hard rock, con temas ya muy arreglados. Entonces, este disco fue el que estuvieron promocionando y que llegaron a México abriendo a Guns N' Roses en 2 fechas abarrotadísimas en el Foro Sol. Desgraciadamente, pues pasaron sin pena ni gloria. De hecho, a 2 de mis amigos que fueron al concierto, le dije, oye, ¿viste The Cult? Y me dice, no, yo llegué tarde, y dijo al otro ni le interesó siquiera verlos. Entonces, la única persona que lo vio, que me dijo que sí, dijo que no se escuchaba tan bien y que pues se le hizo bien, pero nada más, nada extraordinario, ¿no? Pues es que traes toda la adrenalina de ver a Guns N' Roses y pues te pierdes del grupo abridor. Y qué lástima, ¿no? Porque era una muy buena banda abridora. Y pues bien, Carlos, es un disco bastante digno de Cult. Fíjate que cuando escuché este disco, lo compré, lo escuché y no pensé que fuera tan cold. Suena muy diferente al Sonic Temple, suena muy diferente. Sí, totalmente. Sin haber escuchado los discos intermedios, como referencia a ese gran disco de Sonic Temple, muy diferente. Entonces lo pensé, sí es de Dakota, no, sí es Dakota. Entonces, sí, muy raro. Si te avientas, si eres fan desde el 84 y te avientas todos, pues vas siguiendo toda la evolución y los vaivenes de esta gran banda. Vámonos al disco siguiente, yo creo que es el más reciente y es ¿Sí? del 2022, Es Under the correcto. Midnight Sun, Alex. Aquí cambian otra vez, ya no trabajan con Bob Rock, se van, y qué bueno la apuesta, se van con un productor, este es inglés, de hecho, regresan a grabar a Inglaterra ciertos temas. Es producido por el señor Tom Dalgetty, y aquí empiezan a hacer algo interesante. Su hard rock sigue incoluble, sigue intachable, pero empiezan a meterle ciertos elementos del rock gótico de los primeros álbumes, de los primeros 2. Entonces, sin llegar a ser un exceso, yo creo que es un adorno que le va muy bien a su propuesta a estas alturas de su carrera. Es un disco que cumple, es un disco corto, de hecho todos los temas duran no más de 5 minutos, salvo uno que dura 6:04. Todos los demás son temas muy breves, son 8 nada más, es un disco que te lo avientas muy rápido. La crítica como que batalló mucho para entenderlo, para descifrar para dónde se estaba moviendo The Cult. Una de las partes interesantes es quién participa en el disco. Por aquí está, obviamente, Ian Astbury y Billy Duff, pero hay mucha guitarra acústica, hay pues algunos pues elementos, personajes que hacen guitarras eléctricas y bajos eléctricos, bajos acústicos. Ya no participa John Tempesta en este disco, aunque sigue siendo miembro oficial. No sé por qué no participó. Ahí en su lugar está un señor que se llama Ian Matthews, ¿sí? Que es inglés, a lo mejor porque John Tempesta no pudo viajar a Inglaterra y se lo trajeron. Y por ahí está el mismo Tom Dalgetty que participa con
con teclados y con algunas guitarras adicionales, ¿no? Se escucha un piano por ahí, entonces es un disco con mucho experimento sonoro, algo que The Cult no había hecho tan evidente. Si bien habían utilizado en su propuesta algunos teclados, algún tipo de adornito por ahí, este disco va más allá. Este disco ya trae miembros que están acreditados como miembros oficiales de la banda, haciendo cierto tipo de sonidos acústicos, cierto de sonido que no habían utilizado como pianos. Viene ya un teclado mucho más evidente dentro de su propuesta. Y repito, no es un disco que pase desapercibido por la parte del hard rock. El hard rock existe, sigue ahí, pero ya con estos adornos le da un enfoque distinto y es un disco un poquito más oscuro, como es un disco de rock gótico, ¿no? Entonces, esa obscuridad le da un elemento interesante. Tal vez a los fans clavados de The Cult no les guste tanto esto de cómo cambiaron. A mí me gustó, la verdad, me gustó cómo suena. Y habrá que analizarlo y darle un poquito más de escuchas, ¿no? Este disco apenas es del 2022, no lo he escuchado tanto, pero lo que escuché me gustó y me gustó mucho. Entonces, si por ahí The Cult viniera a México y trajera la gira de este disco, estaría muy bien escuchar cómo suenan con esta propuesta. Ahora, Y es que además Tom Dalgliesh es productor de Ghost. Yo creo que trajo sí, algunos recetas, algunos tintes de esa sí, banda. claro, Y tiene que ser. se nota como como que los adornos para The Cult. Sí. Exacto, es productor de Ghost y por ahí esa parte de la parte así como tétrica, melódica, pues está interesante, ¿no? Y bueno, ahorita el día de hoy es la primera vez, Carlos, que The Cult aparece como un quinteto oficial dentro de sus miembros, ¿no? Está Adsbury Duffy, que son los inamovibles. Sigue John Tempesta, a pesar de que no trabajó en el álbum, sí aparece como miembro oficial. Y está Charlie Jones en el bajo y está Mike Mangan en el teclado. Por primera vez ya como miembro oficial aparece un tecladista que a partir del 2022 ya está como miembro oficial con ellos. Entonces, si bien habían utilizado a un tecladista en varias de sus giras, nunca lo habían hecho como miembro oficial. Ahorita sí ya está como miembro oficial a partir del 2022 esta persona, ¿no? Y bueno, Tempesta sigue con ellos en el 2006 y bueno, la mancuerna Adsbury Duffy que sigue inamovible y que mientras sigue existiendo va a seguir existiendo The Cult. Entonces, Sí, por supuesto. interesante, un disco muy interesante que nos remite un poquito a lo que hacían al principio sin ser tan evidente su propuesta de rock alternativo, porque no es rock alternativo, es un hard rock adornado con todo esto. Sigue siendo interesante esta propuesta de los señores de The Cult. Y bueno, pues nos quedamos, esto es lo último que han hecho, y no creo que sea lo último. Todas se ven en buenas condiciones. Adsbury y Duffy, de hecho, Adsbury tiene 61 años, o sea, es joven para ya Oye, no, es que es en serio, ahorita 61 años para los estándares de la música, del rock, es algo normal. Duffy tiene 62, ahorita los Rolling Stones siguen tocando con los 80. Acabo de ver a Bob Dylan, que con sus 81 años está 81, haciendo giras por toda Europa, por todo Estados Unidos. Dices, Paul McCartney, que sigue haciendo sus giras a los 80 y tantos años, dices, o sea, los 60 no es nada, o sea, los 60 es algo habitual que te vayas de giras extensas y que sigas haciendo música. Sí, Entonces, qué bueno, ¿eh? Tiene mucho todavía que dar. Vamos a la parte musical. Gracias, Marifer, por conectarte. Saludos. Si escuchen este Saludos. tremendo rolón, súbale y regresamos rápido.
A ver, qué buena rola, qué buena rola. Oye, Oye, y esa es la mejor alineación que tuvo The Cult. Ese que tocaba la batería era Matt Sorum. el Y ahí Matt es el Sorum. Matt Sorum y estaba, pues, McKinney, Duffy. La época del Sonic Sí, Temple. Ese concierto debe ser 80 y... ¿Qué va a haber sido? 88, 89. 89, creo, 89 ese disco. Pues llegamos al final del programa. Oye, un detalle con este Ian Astbury es maravilloso. Gracias. Saludos a mi prima Marilu que está conectando. Muchas Ok. gracias. Oye, Ian Astbury vino a México a tocar con esta mancuerna de Ray Manzarek y Robbie Krieger. Ujú. Muy Sí, raro, vaya, hicieron una gira y en casi todos los países se aventaron uno o a lo mucho dos conciertos. Y en sí. México se aventaron 6 conciertos. Algo que no me gustó, digo, ver a Manzarek, yo fui por Manzarek, obviamente, ver a Manzarek y a Krieger impresionantes ahí en el escenario, pero creo que mucha gente pensaban que iban a ver a los Doors y querían que cantaran Gloria y pensaban que iban a ver a Jim Morrison, no sé qué, creo que hubo mucha desinformación. A mí me tocó ahí estando en el Auditorio Nacional ver a muchos jovencitos, ¿no? Y es más, uno que otro adulto pidiéndole a Morrison y gritándole a Jim, etcétera, etcétera. No sé en qué parte se perdieron de que no era Jim Morrison o de veras, así impresionante. Sí, sí, sí. Ese fue lo primero. Y el segundo, yo creo que Ian Astbury es impresionante en el escenario, como ya lo comentamos ahorita en este programa, pero un error que siento yo a mi percepción estando ahí en el auditorio es que Ian quiso imitar los movimientos de Jim Morrison. No fue totalmente Ian, se movía y quería, vaya, lo noté muy actuado su performance, entre Fíjate, comillas, falso. fíjate, Carlos, que, híjole, no, ahí sí te voy a contradecir. Una de las grandes influencias que tuvo Astbury en su vida Ah, fue Jim sí, Morrison. sí, por Jim supuesto, sí. Morrison fue su punto de referencia y él dijo que, lejos de querer imitar, él quería personificar a Jim Morrison y quería apoderarse de su esencia para, pues, hacer un The Cult. De hecho, si ves un poquito más videos de The Cult, te vas a dar cuenta que lo que viste en el auditorio o donde lo hayas visto fue, En el auditorio. en el auditorio fue como él se comporta con The Cult. Sí, obviamente, para él haber sido como uno de los honores más grandes de su vida tocar con Krieger, y que por cierto en la batería estaba Stuart Copeland, el de Police, en algunas fechas con ellos, y Ian Astbury estuvo con ellos también. Pero bueno, independientemente de eso, lo que dije en un principio, una de sus grandes influencias de Ian Astbury fueron los Doors, y Jim Morrison era su referente y él Sí, quería su referente, cantar su gran influencia. como Jim Morrison. Entonces, no, sí, Ian No Astbury sé, no sé es... si lo sentí presionado al Pues estar junto a Manzarek y Krieger como puede algo ser. raro. No sé si hubiera soltado tal y como es y hubiera hecho un mejor papel que Jim Morrison, ¿no? Pero bueno, gran banda. Espero que nos den otro álbum próximamente. Apenas vamos al 2023. Hay mucho todavía que dar y llegamos al final de este gran programa. Alex, la despedida. Eh, pues un gusto como siempre. Me da el haber repasado los discos de The Cult me hizo recordar ciertas épocas y me hizo fijarme en ciertos detalles que no había fijado antes. Volví a disfrutar muchísimo, por ejemplo, Sonic Temple, volví a disfrutar mucho el Electric, el Love, que fueron los que más repasé, pero repasar estos últimos del hard rock de los 2000 también me hizo, caray, siguen haciendo cosas interesantes, entonces ojalá que haya más de Cold para rato y nunca los he visto en vivo, entonces me gustaría mucho verlos en vivo, los he visto en videos, en documentales, los he visto en YouTube, pero nunca me tocó verlos en vivo ni en festivales, entonces es una banda que me falta ver y una banda que me gusta, entonces igualmente Marifer, un gusto saludarte y pues Carlos, como siempre un gusto y ojalá ya pues The Cold para rato. Sí, ojalá y sí, yo creo que sí va a haber de call para rato. Lo que tú comentas es muy cierto, ¿no? Entonces, seguramente habrá una gira y seguramente van a incluir, ya sabes que ya somos trampolín y escala
muchas grandes bandas. Bueno, están llegando bandas que no pensábamos que fueran a venir, Qué entonces son, maravilla, sí. ya es una locura, una total locura. Ahorita la próxima escala es justamente con Ghost y con Tribulation, la banda que van a abrir, luego viene Cradle of Filth, y bueno, ya vienen tantas y tantas y tantas bandas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias por los comentarios. Nos vemos mañana en Mi Generación. Va a estar bueno el repaso de los LPs a las 8 de la noche por Facebook. Y voy a hablar sobre Poncho Sánchez. No se lo pierdan mañana, el sábado. Oye, el sábado que te mandé el flyer, yo pensé que era sábado, pensé que era viernes y se me fue el... Sí, no, no te apures, está bien, está bien. Sí, pero sí llegó a tiempo. Sí llegó, el ya sábado a las 5:30 desde el escenario del rock, ahí con Alejandro Corral y José Luis Roca y Ramiro Acevedo por radio WAC.mx aquí en Querétaro, y todos los días de 10 a 2 y de 4 a 8. Esta semana está supliendo Maricruz a Eric. Maricruz Martínez, no se lo pierdan. Y el viernes Metálisis con Héctor, el perro muchacho Castañeda por Radio UNAM. Nos vemos y vamos a cerrar con esta obra maestra. Nos vemos y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Vale. Let the song begin.
Los Angeles.